todos, soy el doctor Alfonso Guzmán y en el contexto de este curso de vacunas que hemos organizado para ustedes, hoy les comentaré la historia de la vacuna antivariólica, de la vacuna que logró el primer gran éxito de la historia de la lucha contra las enfermedades infecciosas, que fue la erradicación de una enfermedad infecciosa. Esta historia será contada como una historia de amor, una historia de entrega de un grupo de personas que hicieron posible trasladar esa vacuna desde Europa hasta América en una época en la que eso era realmente complejo. La viruela fue una enfermedad terrible, una enfermedad que originó muchísimas muertes. Y esa enfermedad azotó a la humanidad durante siglos. Llegó a conocerse esta enfermedad como el ángel de la muerte. Y aquí tenemos una representación de Roma entre el año 160 y 180 después de Cristo, en el cual se ven las imágenes de un ángel tocando la puerta, amenazando a los que están adentro de que van a morir. Ese ángel y esa peste, que en ese momento se conoció como peste antonina, fue causada por viruela. Y para que tengan una idea del impacto, se estima que el 10% de la población mundial murió a causa de esa peste. Pero hay representaciones previas a esa peste antonina y ya representaciones de cuadros de la Grecia 430 a.C. presentan cuadros de pandemias o de enfermedades con lesiones cutáneas parecidas a la viruela y representaciones ya del periodo colonial, de la América colonial, representan a la población indígena sufriendo enfermedad por viruela. Ramsés II, el último gran faraón de Egipto, en el año 1557 a.C. falleció. Con todos los cuidados que tenían los faraones, fue momificado y sepultado, ¿no? Cuando se descubre el cadáver y la momia de Ramsés II, se ve que Ramsés II en su piel tenía vesículas causadas por viruela. Es el primer caso documentado de viruela, 1157 a.C. Y Janet Parkett, a quien ustedes ven aquí en la foto, fue la última persona que falleció de viruela humana en agosto de 1878. Desde 1157 a.C. hasta 1978, la viruela azotó a la humanidad, presentando lo que hoy para COVID todos conocemos como serotipo, variaciones que en algunos periodos la hacían más agresiva y en otros menos. A modo general, la tercera parte de las personas que tenían viruela fallecían y no había tratamiento para la viruela. La conquista de América por los europeos se logró en gran parte porque las poblaciones indígenas americanas se enfermaron de viruela, ya que nunca habían estado expuestos, presentando una merma de cerca del 50-60% de su población. Y eso permitió que los españoles pudieran controlar a los incas y a los incas en Perú y a los aztecas en México. En el siglo XIX, la viruela humana mató a 1 de cada 12 habitantes. Eso era el 8% de la población del siglo XIX murió a causa de esta enfermedad. Y en el siglo XX se estima que más de 500 millones de personas murieron por viruela, y eso que ya había una vacuna. El 8 de mayo de 1980, en la 33ª Asamblea Mundial de la Salud, se declaró ante todo el júbilo que se podía, que el mundo y todos sus habitantes se habrían librado de la viruela, cosa que hasta ahora
Es verdad, no confundamos la viruela de mono con la viruela humana. Estos tres doctores que están allí, el doctor Donald Miller, el doctor William Foch y el doctor Michael Lane, dirigieron el programa de erradicación de vacunas en los 20 años previos a que la OMS lograra finalmente la erradicación por primera vez de una enfermedad infecciosa gracias a una vacuna. Pero antes de que llegáramos a esta erradicación, tuvieron que pasar muchas cosas. Y la primera persona que introduce en el mundo occidental algo parecido a lo que hoy conocemos como vacunación fue Mary Wortley Mongaw. Ella era la esposa del embajador británico en Estambul. Y en sus reuniones con las cortes del Imperio Otomano, ella se entera y conoce de un método que ellos practicaban, que era la inoculación. Y con este método de inoculación, que consistía fundamentalmente en tomar muestras de la vesícula o de la costra de la viruela e inoculársela a las personas, ya sea por una herida en la piel o a través de la nariz, esas personas sufrían una enfermedad más leve y posteriormente no fallecían y no les volvía a dar. Ante esta observación, ella decide ir a contar esto en las cortes británicas y a tratar de que entre este método en las cortes británicas. François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, en 1733, unos 16 años después de que Marie Montagu había llevado esta idea a Inglaterra, escribe en sus cartas inglesas un elogio a este método como una gran forma de prevenir enfermedades. Tenía un problema este método, pero veamos un poquito antes de entrar en el problema. Esto estamos hablando ya de 1700, pero había sido descrito tal vez por un monje o una monja china en torno al año 1000 después de Cristo. Era practicado por taoístas e involucraban y mezclaban tanto elementos como médicos, técnicos, mágicos, hechizos, y al final lograban transmitir una enfermedad más leve, pero el problema es que entre el 3 y el 5% de las personas que eran inoculadas fallecían como consecuencia de la enfermedad que causaba la inoculación. Normalmente la muestra era tomada ya en los últimos días de enfermedad, y tal vez porque el inóculo viral era menor, o tal vez porque el virus ya en su actividad y capacidad replicativa era menor, la enfermedad que solía dar este método de inoculación era menor. Con esta idea en la cabeza, Edward Jenner, en el año de 1790, había nacido en 1749, tiene una observación que le ilumina. Pero ya él conocía de la inoculación. Y él, en primer lugar, crece en una zona rural donde se vivía fundamentalmente del ganado vacuno, de la leche. Y él había notado que las personas que ordeñaban a las vacas sufrían lesiones de viruela en las manos y en los brazos sin tener una enfermedad grave. Una primera observación que él tenía. Y haciendo un día su práctica clínica en una zona rural, atiende a una paciente que viene por múltiples lesiones cutáneas. Era un gran clínico, Jenner, y él la diagnostica de viruela. Pero la señora, con una agudeza característica, dice: yo sé que lo que tengo no es viruela, ya que a mí me dio viruela bovina, viruela de la vaca. Edward Jenner hace una conexión de lo que él había visto antes, que las personas sufrían esa transmisión cruzada de la vaca a la persona, y adicionalmente hace la conexión de que eso puede prevenir la viruela humana. Y desarrolla un experimento que hoy en día sería absolutamente imposible porque no hay comité de ética que hubiera permitido que esto se hiciera,
porque era una investigación que rayaba el límite de lo ético, pero Edward Jenner, en este cuadro representaba su primera vacunación al niño James Phillips, decide repetir el método de inoculación que ya se practicaba en el Imperio Otomano, que habíamos visto que lo describieron los chinos en el año 1000 después de Cristo, y él decide tomar la muestra de las vesículas de una persona que tuviera claramente viruela bovina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sarah Nelms, una mujer del campo, contrae viruela bovina mientras va ordeñando sus vacas. Y Jenner lo que hace es que toma esa muestra e inocula a James Phipps, que tenía 10 años en ese momento, con pus de las muestras que había tomado de Sarah Nelmes. ¿Qué le pasó a este niño? Claramente enfermó de viruela bovina, pero su enfermedad, como era característico para la viruela bovina, fue una enfermedad leve. Ahí no se termina el experimento, porque él tenía que llegar a la conclusión de que esa enfermedad protegía de la viruela humana. ¿Y qué hace ahora Jenner? Él toma unas muestras 6 semanas después de una persona con viruela humana e inocula nuevamente a James Phillips, y esta vez James no se enferma. Y esto era la demostración que necesitaba Jenner para decir que padecer viruela bovina protegía de viruela humana y que uno podía inducir la viruela bovina si uno colocaba o inoculaba a la persona con material de esas muestras. Esto cambió la historia de la medicina, esto cambió la historia de la humanidad, y esto fue el primer paso a lo que hoy conocemos como vacuna. En ese periodo entra la vacunación como un proceso masivo en Europa y se controla la enfermedad. Empieza a disminuir el número de muertos, el número de enfermos, la gravedad de la enfermedad que se observaba. Y el Reino de España, la corona española, tiene un grave problema en sus tierras ultramarinas. En América se estaban quedando sin mano de obra, ya que el fallecimiento de las poblaciones autóctonas por viruela era altísimo. Y por lo tanto, tenía que generar una forma de transportar esa vacuna. Pero la vacuna no era una vacuna como los que conocemos hoy, que vienen en un vial y que uno puede inyectar. Teníamos que tener a un ser vivo que transportara el virus. Y eso es lo que se llamó como la Real Expedición Filantrópica. Una expedición que, como les voy a contar ahora, probablemente sea de las hazañas más grandes en la historia de la medicina. Aquí se ve a la corbeta María Pita cuando estaba zarpando del puerto de La Coruña hacia América para transportar esa vacuna de viruela. Pero ¿cómo hacerlo? Y aquí les voy a contar esa historia. Si quieren saber a fondo la historia, les recomiendo que se lean el libro de Javier Moro que se llama A Flor de Piel. La descripción es simple y llanamente maravillosa. Es un libro que mejor escrito no puede estar. Pero en 1803 sale de La Coruña un barco con una serie de personajes que se los iré contando poco a poco. El rey Carlos IV, rey de España para esa época, financia a Francisco Javier Balmis, que era un cirujano catalán de Barcelona, que tenía un plan para transportar la vacuna de viruela, que consistía en llevar a un grupo de personas que él fuese inoculando durante el viaje, durante lo que duraba el recorrido del viaje, y de esa forma lograr que al otro lado del Océano Atlántico llegara el virus viable, el virus de viruela bovina, y por lo tanto se pudieran inocular. Carlos IV, muy sentido por el tema de la vacuna, ya que su hija
había fallecido, su sexta hija falleció a los 3 años a consecuencia de la viruela en 1794, decide financiar a Francisco Javier Balmis, que como les decía, un gran científico, acompañado de otro médico catalán, José Tomás Salvani, quien decide sumarse a esta expedición sin ninguna posibilidad de éxito. Ahora, ¿cómo pensaba él que eso se podía hacer? ¿Cómo llevar a quienes ir inoculando en el camino? Y allí deciden, y el rey autoriza, que el viaje se vaya inoculando a una serie de niños huérfanos. El rey de España en ese momento es quien dirige todos los orfanatos y es el encargado de atender a los huérfanos en el país, y él autoriza a que esto se haga. Y se suma a la expedición Isabel Zendal, que es una mujer enfermera que trabajaba en el orfanato, en un orfanato en La Coruña, y cuando plantean la situación, ella era una madre soltera, y eso en 1803 ya era un verdadero problema. Ella decide sumarse a la expedición y ser ella la enfermera encargada de cuidar a esos niños durante todo el periodo que dura esa travesía. Esa foto que están viendo arriba a la izquierda es la casa de expósitos. Al final, el orfanato donde estaban 22 niños que son los que hacen el recorrido. Y si hubo héroes que planearon esto, estos niños inocentes que se sumaron sin su voluntad, probablemente sean los mayores héroes de esto. Y ahí estaba el hijo de Isabel y además 22 niños más. Y ahí están sus edades: Benito, Andrés, Antonio, Juan Francisco, niños que sus edades variaban entre los 9 y los 3 años. El recorrido fue realmente complejo. Hay películas que hablan de esto, y esta es una foto, evidentemente, una imagen de una película en la cual se refleja a los niños que harían la travesía. Pero entre el mal tiempo, movimientos, el irse enfermando de viruela, porque inoculaban a un niño, aparecían las lesiones, a los 7 días tomaban las lesiones e inoculaban al siguiente, de manera que con esos 22 niños pudieran tener aproximadamente cubierto 3 meses de viaje. Pero hubo tormentas que dificultaron, tuvieron que parar a mitad de camino. Al final, la expedición sale de La Coruña en 1803, hace una primera parada en Islas Canarias, luego en San Juan de Puerto Rico, y llega a Caracas, en Venezuela, donde se divide la expedición para que por un lado saliera hacia el sur, y esa la sigue Salvani, y por otro lado se fuera hacia la zona norte, y de ahí salen a La Habana, luego a México, y esa expedición de México termina dando la vuelta por el Océano Pacífico hasta Filipinas. Quien dirigió la expedición hacia el norte fue Francisco Balmis, acompañado de Inés, nuestra enfermera, y hacia el sur fue Salvani. Salvani enferma de tuberculosis, lo cual hace muy difícil que él siga el camino, y termina falleciendo en La Paz. Él no logra terminar la expedición, pero ese recorrido termina llegando a La Paz, pasa por Santiago, y luego por el Estrecho de Magallanes regresan a La Coruña. La expedición de Balmis da la vuelta al mundo por el otro lado y termina pasando por el sur de África hasta regresar a La Coruña. En total, la expedición duró 3 años y permitió que América se librara, si bien no de forma definitiva, de una enfermedad que estaba acabando a las poblaciones en América. Y solo para que tengan una idea de lo imponente que fue eso, Edward Jenner, quien había descrito el método, quien había desarrollado la vacuna, escribió esa frase: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y amplio que este. Unos años más tarde, Alexander von Humboldt escribe: este viaje permanecerá
como el más memorable de todos en los anales de la historia. Y probablemente eso sea verdad. Andrés Bello, el venezolano más chileno de la historia, cuando vivía en Caracas todavía, cuando pasa la expedición por ahí, escribe una oda a la vacuna. Y en alguno de sus fragmentos, es un poco más larga que esa, él dice: Suprema Providencia, al fin llegaron a tu morada los llorosos ecos del hombre consternado, y levantaste de su cerviz brazo justiciero, admirable y pasmosa en tus recursos. Tú diste al hombre medicina, hiriendo de contagiosa plaga los rebaños. Tú nos abriste manantiales nuevos de salud en las llagas, y estampaste en nuestra carne un milagroso sello que las negras viruelas respetaron. ¿Quién eres quien encuentra bajo el techo de los pastores tan precioso hallazgo? El público gozoso al universo, él publicó gozoso al universo la feliz nueva. Y Carlos, haciendo referencia al rey Carlos, distribuye a la tierra la dávida del cielo. Fue algo que impactó a la humanidad y que sigue siendo hoy en día probablemente el mayor logro de una expedición de salud a gran escala. Quiero terminar con esta foto en la cual se ve lo que es la enfermedad en alguien vacunado y en alguien no vacunado. Esta foto es tomada a finales del siglo XIX y tristemente la mortalidad de ese niño que está del lado derecho es altísima, y los que sobrevivían quedaban marcados de por vida y se conocían como marcados por la viruela. Hoy en día tenemos un mundo mejor, tenemos una mejor calidad de vida, tenemos una mejor sobrevida, en parte debido a grandes héroes como los que acabamos de ver en esta historia. Muchísimas gracias.